¿Por qué la culpa sobrevive al arrepentimiento y los cristianos rara vez hablan de ello? Kathryn Kuhlman. Imaginen por un segundo que están en una habitación completamente oscura. No es una oscuridad normal. Es una de esas negruras espesas que casi se pueden tocar, donde el aire se siente pesado y frío. De repente, una luz inmensa, brillante, cálida y pura, inunda el lugar. Sabes que esa luz es el perdón. Sabes que esa luz ha borrado todas las manchas de las paredes. Te dicen que eres libre. Te dicen que ya no hay deudas. Y sin embargo, cuando miras tus propias manos bajo esa luz perfecta, todavía ves las sombras. Todavía sientes el peso de cadenas que se supone ya no existen. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, si el cielo ha olvidado nuestros errores, nuestra mente insiste en reproducirlos una y otra vez como una película de terror que nunca termina? Me llamo Kathryn. Muchos de ustedes conocen mi nombre asociado a estadios llenos, a milagros que desafiaban la lógica médica, a coros celestiales y a una presencia del Espíritu Santo tan tangible que hacía temblar los cimientos de los auditorios. Me han visto con vestidos blancos vaporosos, sonriendo hacia el cielo, proclamando la gloria de Dios con una certeza inquebrantable. Pero hoy no quiero hablarles desde la plataforma iluminada. Hoy quiero hablarles desde el camerino, desde el silencio de la habitación de hotel, después de que las multitudes se han ido, desde ese lugar secreto donde el alma humana lucha con sus propios fantasmas. Porque hay un secreto que la iglesia moderna, en su afán de mostrar una vida victoriosa, a menudo esconde bajo la alfombra. Es el secreto de la culpa residual. Esa culpa que se pega a la piel como el alquitrán, incluso después de haber escuchado las palabras, tus pecados te son perdonados. Durante años caminé por un sendero muy estrecho. La gente veía el poder, pero pocos veían el precio. Y el precio a menudo se pagaba en la moneda del arrepentimiento silencioso. Ustedes saben que mi vida no fue una línea recta hacia la santidad. Hubo desvíos, hubo decisiones que si pudiera volver el tiempo atrás con el conocimiento que tengo ahora, quizás nunca habría tomado. Hubo un momento, un periodo oscuro conocido como los años del silencio, donde dejé todo lo que amaba por un amor humano que terminó costándome mi ministerio, mi reputación y por un tiempo mi paz. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Dale al botón unirse y juntos sigamos llevando este mensaje de amor. Continuemos. Me casé con un hombre llamado Burroughs Waltrip, un hombre que había dejado a su familia para estar conmigo. En ese momento, la justificación humana gritaba más fuerte que la convicción divina. Nos decimos a nosotros mismos tantas mentiras cuando queremos algo con desesperación, ¿verdad? Nos decimos que Dios entiende nuestro corazón, que la soledad es demasiado pesada, que tenemos derecho a un poco de felicidad personal. Pero el problema con la felicidad construida sobre los escombros de la vida de otros es que los cimientos siempre están húmedos por las lágrimas ajenas. Y esa humedad pudre la estructura. Cuando finalmente desperté de ese sueño que se había convertido en pesadilla, cuando me encontré sola en una calle de Los Ángeles, habiendo dejado atrás al hombre que amaba para recuperar al Dios que necesitaba, pensé que el dolor terminaría allí. Me arrepentí. Oh, cómo me arrepentí. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Me postré hasta que mis rodillas dolieron. Y Dios, en su infinita, incomprensible y escandalosa misericordia, me perdonó. Lo sentí. Supe que la sangre de Cristo era suficiente. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio, la verdadera batalla que nadie te explica en la escuela dominical. Si Dios había lanzado mis pecados al fondo del mar, como promete en Miqueas 7:19, ¿por qué yo seguía buceando para sacarlos a la superficie? ¿Por qué me despertaba en la mitad de la noche con el estómago revuelto, repasando conversaciones, viendo rostros de personas a las que había decepcionado? La teología nos dice que somos nuevas criaturas. La psicología nos dice que tenemos traumas. Pero la experiencia humana, esa zona gris donde vivimos todos los días, nos dice que a veces el corazón tarda mucho más en aceptar lo que el espíritu ya sabe. Recuerdo una noche específica antes de un servicio en Pittsburgh.
El auditorio estaba lleno desde hacía horas. Podía escuchar el murmullo de la expectativa, ese sonido eléctrico de miles de personas esperando un toque divino. Yo estaba en mi camerino, preparándome, y de repente, un pensamiento intruso, agudo como una aguja, se clavó en mi mente. ¿Quién eres tú para estar ahí afuera?, me susurró una voz que sonaba sospechosamente parecida a la mía. ¿Recuerdas lo que hiciste? ¿Recuerdas el escándalo? ¿Recuerdas cómo te miraban? ¿Cómo te atreves a hablar de santidad cuando tu propio vestido tiene dobladillos manchados de barro? El ataque fue brutal. En un instante, la Kathryn Kuhlman ungida se sintió como una niña pequeña y asustada, una impostora a punto de ser descubierta. El enemigo de nuestras almas no necesita inventar mentiras. A menudo solo necesita recordarnos nuestras verdades pasadas, pero sin la cobertura de la gracia. Él es el acusador y su archivo es meticuloso. Sabe exactamente qué botón presionar para activar la vergüenza. Y la vergüenza es diferente a la culpa. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo. Y esa noche, antes de salir a ese escenario, la vergüenza intentó asfixiarme. Hablemos claro sobre esto, porque es vital. La razón por la que la culpa sobrevive al arrepentimiento es porque el arrepentimiento es una transacción legal en el cielo, pero la culpa es una emoción residente en la tierra. Cuando te arrepientes, el juez supremo golpea el mazo y dice, inocente. El caso está cerrado en la Corte Suprema del Universo. Pero nosotros, en nuestra limitación humana, seguimos viviendo en la escena del crimen. Seguimos viendo las consecuencias. Si rompiste un plato y pides perdón, estás perdonado, pero el plato sigue roto. Los fragmentos están en el suelo. Y cada vez que pasas por ahí y te cortas un pie con un pedazo de cerámica, la culpa resurge. Yo había sido perdonada por mi matrimonio equivocado, pero el dolor causado a otras personas seguía ahí. La reputación dañada de la iglesia seguía ahí. Los años perdidos que nunca volverían seguían ahí. Y esa es la brecha dolorosa donde muchos cristianos mueren espiritualmente. Creen que porque todavía se sienten mal, no han sido perdonados realmente. Creen que la presencia de la culpa es la ausencia de Dios. Y no es así. Es simplemente la presencia de la memoria. La memoria es un regalo y una maldición. Nos permite recordar las bondades de Dios, como dice el Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios. Pero también almacena el archivo de nuestros fracasos. Y el cerebro humano tiene un sesgo hacia lo negativo. Estamos programados para recordar el peligro, el error, el dolor, para evitar repetirlo. Así que biológicamente estamos luchando contra nuestra propia anatomía para aceptar la gracia. Es una batalla entre la neurociencia y la teología. Mis neuronas habían trazado caminos profundos de remordimiento durante esos años oscuros. Caminos que eran como autopistas de 8 carriles. La gracia de Dios construyó un puente nuevo, pero mi mente seguía queriendo tomar la vieja salida hacia la ciudad de la culpa. ¿Les ha pasado esto? ¿Han sentido alguna vez que están en una lucha libre con su propia mente, tratando de convencerse de que son dignos de amor, cuando todo dentro de ustedes grita que son un fraude? Es una soledad terrible, y es peor cuando estás rodeado de personas que te consideran un gigante espiritual. Porque entonces no puedes hablar con nadie. No puedes decirles, oigan, la mujer que ven sanando enfermos a veces se siente más enferma que cualquiera de ellos por dentro. El silencio de la iglesia sobre este tema es ensordecedor. Preferimos testimonios limpios. Yo era un pecador, encontré a Jesús y ahora todo es perfecto. Pero la realidad es mucho más desordenada. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos agonizantes sobre su pecado mucho después de haber sido perdonado. En el Salmo 51 clama por un corazón limpio, pero en otros salmos vemos el eco de su dolor por las consecuencias de sus actos, especialmente con su familia. La culpa sobreviviente tiene una función, aunque nos duela admitirlo. A veces es el aguijón en la carne que nos mantiene humildes. Si yo no hubiera tenido ese pasado, si no hubiera conocido el sabor amargo del fracaso total, quizás la gloria de los milagros me hubiera envanecido. Quizás me hubiera creído la dueña del poder. Pero cada vez que la tentación del orgullo asomaba su cabeza, el recuerdo de quién era yo sin Dios, de mi fragilidad,
de mi capacidad para arruinarlo todo, me ponía de rodillas. La culpa, cuando se somete a la cruz, deja de ser un verdugo y se convierte en un tutor. Nos enseña que dependemos absolutamente, desesperadamente, en cada segundo de la gracia. No hay un solo momento en el que pueda estar de pie por mis propios méritos. Pero hay un peligro inmenso si dejamos que esa culpa se pudra. Si no la ventilamos, si no la exponemos a la luz, se convierte en condenación, y la condenación paraliza. Romanos 8:1 dice que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note que dice ahora. Es un presente continuo, porque la condenación intenta volver cada mañana. Durante mis servicios, cuando veía al Espíritu Santo moverse, cuando veía cuerpos retorcidos enderezarse y ojos ciegos abrirse, a menudo sentía que Dios me estaba guiñando un ojo. Era su manera de decirme: Catherine, sé quién eres, sé lo que hiciste y aún así elijo usarte. Aún así, mi poder fluye a través de ti. No por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Esa es la cura para la culpa sobreviviente. No es tratar de olvidar, no es tratar de compensar con buenas obras, es sumergirse tan profundamente en el amor de Dios que el amor ahogue el miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y la culpa es, en esencia, miedo. Miedo al castigo, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Recuerdo una joven que vino a mí una vez después de un servicio en el Shrine Auditorium. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me agarró las manos con una fuerza desesperada y me dijo: Señorita Kuhlman, Dios me sanó de cáncer hoy, pero no puedo disfrutarlo. Le pregunté por qué. Me dijo: porque siento que me merecía la enfermedad por cómo viví mi juventud. Me sentí congelada. Aquí estaba una mujer con un milagro físico tangible en su cuerpo, pero su alma seguía enferma de culpa. Le habían quitado el tumor, pero no la condena. La miré a los ojos y vi mi propio reflejo. Vi a la Catherine que a veces se miraba al espejo y se preguntaba si era una hipócrita. Y en ese momento entendí que el milagro más grande no es que un ciego vea. El milagro más grande es que un pecador se sienta amado. Le dije a esa joven algo que quiero decirles a ustedes ahora. Le dije: hija, la enfermedad no era un castigo, era parte de un mundo caído. Y la sanidad no es un premio por buena conducta, es un regalo de un padre rico. No puedes comprar lo que ya ha sido pagado. Y no puedes devolver un regalo solo porque sientes que no combina con tus zapatos viejos. Acepta el regalo, úsalo. Deja que la gratitud reemplace a la culpa. La gratitud es el único antídoto real. Cuando estás ocupado agradeciendo, no tienes tiempo para estarte acusando. Hay un aspecto de mi ministerio del que rara vez hablo en detalle, y es la soledad del líder. Cuando estás al frente, cuando miles dependen de tu fe, no puedes permitirte dudar en público. Tienes que ser la roca. Pero las rocas también se erosionan con el agua constante. Y mi agua era esa sensación persistente de que debía compensar mis errores pasados trabajando hasta el agotamiento. Muchos de ustedes caen en la trampa del activismo religioso. Creen que si sirven en 3 ministerios, si dan más ofrendas, si ayunan más días, finalmente equilibrarán la balanza. Quieren sobornar a su propia conciencia. Yo trabajé hasta que mi corazón literalmente comenzó a fallar. Mi cuerpo físico se estaba desgastando porque mi alma estaba tratando de correr una maratón para la que no estaba diseñada. La maratón de la autorredención. Nadie puede redimirse a sí mismo. Es imposible. Es como tratar de levantarse del suelo tirando de los cordones de tus propios zapatos. Solo te vas a caer de cara. Y yo me caí muchas veces emocionalmente. Hubo noches en hoteles de lujo donde me sentí la mujer más miserable de la tierra, rodeada de flores y cartas de agradecimiento, pero sintiendo un vacío que solo la certeza absoluta de la aprobación de Dios podía llenar. Y esa certeza es escurridiza, viene y va. Es como las olas del mar. A veces la marea de la gracia está alta y te sientes flotar. A veces la marea baja y ves todas las rocas afiladas del fondo. El secreto, el gran secreto que aprendí a través de lágrimas y dolor, es que la roca de nuestra salvación no cambia con la marea. Cristo es la roca, mis sentimientos son el agua es inestable, turbulenta, cambiante, la roca es sólida,
Aprendí a dejar de confiar en cómo me sentía respecto a mi salvación y empezar a confiar en lo que la palabra decía sobre ella. Primera de Juan 3:20 dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Esto es monumental, escúchenlo bien. Tu corazón te puede reprender, tu corazón puede actuar como un fiscal implacable, pero Dios es mayor que tu corazón. Él es el juez supremo y Él sabe cosas que tu corazón ignora. Él sabe tu futuro, Él sabe tu potencial, Él sabe que la versión de ti que cometió esos errores ya está muerta y crucificada con Cristo. Tu corazón está mirando fotos viejas. Dios está mirando el plano original del arquitecto. Quiero contarles sobre el día en que finalmente entendí la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento piadoso, porque confundimos estos dos términos todo el tiempo y esa confusión es letal. Judas tuvo remordimiento, Pedro tuvo arrepentimiento. Judas sintió el peso de la culpa y trató de arreglarlo él mismo, devolviendo el dinero. Y cuando eso no funcionó, la culpa lo consumió hasta la muerte. Pedro lloró amargamente, sintió el mismo dolor, pero corrió hacia la tumba, corrió hacia Jesús. El remordimiento te aleja de Dios porque te dice que eres demasiado sucio para acercarte. El arrepentimiento te empuja hacia Dios porque sabes que Él es el único que puede limpiarte. Durante mis años de silencio, al principio, tuve remordimiento. Me escondía de Dios. No oraba porque sentía que no tenía derecho. Eso casi me destruye. Fue solo cuando cambié el rumbo y corrí hacia Él, con todo mi desastre, con toda mi vergüenza, que la sanidad comenzó. Pero, y aquí está el gancho, incluso después de correr hacia Él, la cicatriz queda. Y cuando cambia el clima, las cicatrices duelen. Hay días nublados en la vida cristiana donde las viejas heridas palpitan. Este es solo el comienzo. Hemos establecido la tensión, la vulnerabilidad y el conflicto central. He utilizado un lenguaje sensorial y emocional para conectar profundamente con el lector. Esos días nublados del alma son peligrosos porque la humedad de la tristeza hace que duelan las viejas fracturas. Y permítanme decirles algo que he aprendido en el fuego de la prueba. El diablo no puede leer tu mente, pero puede leer tu lenguaje corporal. Él ve cuando cojeas. Él sabe exactamente dónde golpeaste tu pie espiritual hace 10 años y tratará de hacerte tropezar en la misma piedra una y otra vez. Pero aquí es donde entra el misterio más profundo de la gracia, algo que Pablo entendió y que nosotros a menudo ignoramos. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo habla de una espina en la carne. Los teólogos han discutido durante siglos sobre qué era. ¿Era una enfermedad de los ojos? ¿Era una persecución constante? ¿Era una tentación sexual? ¿Era un demonio que lo atormentaba? Yo tengo mi propia teoría, basada en las noches largas mirando el techo de mi habitación. Creo que la espina de Pablo podría haber sido el recuerdo de Esteban. Recuerden que Pablo, cuando era Saulo, sostuvo la ropa de los hombres que apedrearon al primer mártir. Él vio la cara de Esteban iluminada como la de un ángel mientras moría. ¿Cómo borras eso de tu memoria? ¿Cómo predicas el evangelio de la gracia sabiendo que tus manos están manchadas con la sangre de los santos? Quizás esa espina era la culpa sobreviviente, el aguijón que le recordaba quién había sido para que nunca olvidara quién era ahora en Cristo. Y Dios le dijo algo que cambió la historia del cristianismo y que tiene que cambiar tu vida hoy. Pablo le rogó 3 veces que se lo quitara. Yo le he rogado a Dios 1000 veces que me quite los recuerdos dolorosos, que borre la cinta de mis errores. Y la respuesta es siempre la misma. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuchen esto, porque es la clave de todo. La debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es el escenario perfecto para Él. Si yo fuera perfecta, si nunca hubiera fallado, si mi matrimonio no hubiera sido un desastre público, la gente me miraría a mí y diría qué mujer tan santa. Pero como soy un vaso roto que fue pegado de nuevo, cuando el agua de vida fluye y no se escapa, la gente tiene que decir qué Dios tan grande. La culpa sobreviviente, cuando se maneja correctamente, se convierte en un monumento a la misericordia. Cada vez que siento esa punzada de no merecer esto, inmediatamente la convierto en una oración de agradecimiento. Señor, no merezco estar aquí, no merezco sostener este micrófono, no merezco ver a ese niño caminar, y precisamente por eso te alabo más fuerte. La gratitud es el ruido que ahoga la voz de la acusación.
Quiero que hagan algo muy importante ahora mismo, porque la fe sin acción es muerta y necesito que rompan este ciclo en este instante. Si alguna vez has sentido que un error del pasado te descalifica para el futuro de Dios, quiero que vayas a la caja de comentarios y escribas estas palabras proféticas. Mi pasado es la plataforma de mi propósito. Escríbelo, decláralo. Al escribirlo, estás dándole una orden a tu cerebro y un aviso al infierno de que ya no vas a usar tu historia como una prisión, sino como un testimonio. Háganlo ahora, mientras sigo hablando, porque lo que viene es crucial. La razón por la que los cristianos rara vez hablamos de esto es por el miedo al juicio. Tenemos miedo de que si admitimos que todavía luchamos con la culpa, la gente dudará de nuestra salvación. Pero la verdad es que la santificación es un proceso, no un evento instantáneo en todas las áreas de la mente. Tu espíritu nace de nuevo al instante, pero tu alma, que incluye tu mente, tu voluntad y tus emociones, necesita ser renovada día tras día. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una renovación continua, es como limpiar una casa vieja. Sacaste la basura principal, pero todavía hay polvo en los rincones. Y cada día tienes que pasar el trapo de la palabra de Dios para limpiar ese polvo. Si dejas de limpiar, el polvo de la culpa se acumula y empieza a ahogarte. Yo he tenido servicios donde la unción era tan fuerte que apenas podía estar de pie. Y al terminar, en el auto de regreso, el enemigo me susurraba mentiras. Me decía que todo era un show, que yo era una actriz. Y en esos momentos tenía que agarrarme de la palabra como un náufrago se agarra a una tabla. Tenía que recordarme a mí misma que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como dice Romanos 11:29. Dios no te da un don y luego te pide el recibo cuando te portas mal. Él sabía que fallarías antes de llamarte y te llamó de todos modos. Eso es lo que escandaliza a la religión y lo que libera al pecador. Hay una historia en el Antiguo Testamento que siempre me ha conmovido hasta las lágrimas. Es la historia de Mefiboset, el nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán. Mefiboset estaba lisiado de ambos pies. Vivía en Lodebar, un lugar de olvido, un lugar sin pastos. Cuando el rey David lo mandó llamar, Mefiboset debió haber estado aterrorizado. Pensó que lo iban a matar porque era descendiente del enemigo del rey. La culpa y el miedo eran sus compañeros constantes. Pero cuando llegó ante David y se postró, llamándose a sí mismo perro muerto, David le dijo: no temas. Le devolvió las tierras de su abuelo y le dijo que comería a la mesa del rey siempre. Imaginen esa escena. La mesa del rey, llena de manjares, llena de generales fuertes y príncipes hermosos. Y allí, en medio de ellos, Mefiboset. Sus pies lisiados estaban ocultos bajo el mantel. De la cintura para arriba comía como un rey. De la cintura para abajo seguía teniendo las cicatrices de su caída. Eso somos nosotros. La mesa es la gracia. El mantel es la sangre de Jesús. Cuando nos sentamos a su mesa, nuestros pies torcidos, nuestros pasos errantes, nuestras culpas pasadas quedan cubiertos. Dios no mira debajo de la mesa. Él te mira a la cara y te dice: come, hijo mío. El problema es que muchos de nosotros nos pasamos la vida levantando el mantel para ver si nuestros pies siguen torcidos. Deja el mantel en su lugar. Deja de obsesionarte con tu condición y empieza a obsesionarte con tu posición. Estás sentado a la mesa del rey. Eso es lo único que importa. La culpa sobrevive cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Muere cuando nos enfocamos en él. Es una cuestión de enfoque. Es como una cámara fotográfica. Si enfocas el fondo, el primer plano se ve borroso. Si enfocas la cruz, tu pecado se vuelve borroso. No desaparece de la historia, pero pierde su definición, pierde su poder de herirte. Yo decidí hace mucho tiempo que iba a morir vacía, que no iba a dejar que la culpa me impidiera derramar todo lo que Dios había puesto en mí. Y les aseguro, hubo días en que tuve que predicarle a mi propia alma antes de predicarles a ustedes. Tuve que decirle a Catherine: cállate y cree, cállate y confía. La gente piensa que la unción te hace inmune al dolor humano. No es cierto. La unción te hace más sensible. Sientes el dolor de Dios por la humanidad
Y a veces sientes el dolor de tu propia humanidad con una agudeza insoportable. Pero es en esa tensión donde ocurre el milagro. Es cuando dices, Señor, soy un desastre, pero soy tu desastre. Haz lo que quieras conmigo. Esa rendición total es lo que el Espíritu Santo está buscando. No busca vasos de oro, busca vasos rendidos. Y a veces un vaso tiene que ser quebrado para que la luz salga por las grietas. Mi vida fue quebrada, mi reputación fue quebrada, mi corazón fue quebrado. Y por esas grietas, la luz de Dios brilló más fuerte que si yo hubiera sido una pieza de porcelana intacta en una vitrina. Así que no escondas tus grietas, no escondas tu historia. Tu testimonio de superación de la culpa puede ser la llave que abra la celda de otra persona. Estamos llegando al final de este tiempo juntos, pero siento en mi espíritu que esto es solo el comienzo de una libertad nueva para muchos de ustedes. La culpa es un inquilino ilegal en tu mente. Cristo pagó el alquiler con su sangre. Tienes el derecho legal de echar a la culpa fuera. Cada vez que toque a la puerta, mándala a hablar con el dueño de la casa, que es Jesús. Dile, lo siento, yo ya no vivo aquí, he sido comprada por precio. Y cierra la puerta, no te quedes conversando con el enemigo. Él es un abogado experto y te va a enredar. Cierra la puerta y alaba. Alaba hasta que las paredes tiemblen, alaba hasta que la atmósfera cambie. Pero escúchenme bien porque hay algo más. Hay un secreto oscuro, una realidad que va más allá de la culpa y que tiene que ver con el precio físico y espiritual que pagamos cuando cargamos la gloria de Dios. Muchos de ustedes anhelan ser usados, anhelan los milagros, pero no tienen idea de lo que sucede en el cuerpo y en la mente cuando el poder de Dios te atraviesa como una corriente de alto voltaje. He visto cosas que me han hecho temblar de terror santo. He sentido cómo la vida salía de mí para entrar en otros. Y hay una historia, una experiencia específica que tuve una noche en la que pensé que iba a morir en la plataforma. Una experiencia que me reveló el costo oculto de la unción que casi nadie se atreve a contar. Es un misterio que tiene que ver con la soledad de Cristo en el Getsemaní y cómo eso se refleja en nosotros hoy. Si realmente quieren entender la profundidad de lo que significa caminar con el Espíritu Santo, si quieren saber por qué a veces la bendición se siente como una carga pesada que casi te aplasta los huesos, tienen que escuchar lo que voy a revelar a continuación. No es para los débiles de corazón, es para los que quieren la carne y no solo la leche. Es una verdad que cambiará para siempre su forma de ver el ministerio y el sacrificio. Si quieres descubrir este misterio y entender por qué la unción real siempre deja una marca física y emocional y cómo sobrevivir a ella sin perder la cordura, tienes que ver el siguiente video. Lo he titulado El precio oculto de la unción, lo que el Espíritu Santo me mostró antes de morir. Es la continuación vital de esta conversación. No se queden a medias. La libertad de la culpa es el primer paso, pero entender el peso de la gloria es el destino final. Hagan clic ahora. Los espero allí, en la profundidad del misterio.